Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Estas Navidades, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, los consumidores en todo el hemisferio occidental enfrentan condiciones económicas algo cuesta arriba para la temporada festiva. Alza en los precios de los combustibles, en los artículos básicos, en los electrodomésticos y en todo tipo de bienes de consumo. En Estados Unidos la inflación llega a su punto más alto en una década. Pero ¿por qué los compradores no se están reprimiendo a juzgar por el consumo de estas Navidades? ¿Qué nos deparará el próximo año? Bien, para analizar este tema me acompaña desde Fort Lauderdale, Florida, el doctor Tulio Rodríguez, economista y analista financiero. Y desde Bogotá, Colombia, Andrés Moreno, asesor económico y bursátil. Gracias por estar con nosotros. Doctor Rodríguez, empiezo con usted. ¿Por qué en esta Navidad la gente ha salido a comprar pese a la inflación, la disrupción en la cadena de suministros y los altos precios de la gasolina? Bueno, exactamente lo estás diciendo. Muy buenas tardes a todos. Lo que sucede es que cuando tú tienes una economía reprimida, tienes trillones de dólares que has lanzado a la calle. Esos trillones de dólares están haciendo una presión para consumir. Tú vas a tratar de adelantarte al alza de precios, y es lo que pasa con cualquier situación inflacionaria. Los precios están subiendo, y no solo eso, sino por primera vez tú vas a los Estados Unidos, y encuentras escasez, encuentras huecos en los anaqueles de una cantidad de cosas que no hay disponible. Entonces, eso es lo que sucede en las primeras etapas de los procesos inflacionarios. En la ausencia de mercancía, la gente trata de adelantar compras y trata de estar preparada porque los precios después pueden subir. Y esa es la primera reacción del consumidor y esa es la primera respuesta que les doy. Obviamente, eso tiene una cantidad de cosas que se van a relacionar después. Claro. Y Andrés, en América Latina, ¿cómo se comporta la temporada navideña hasta este momento? Claro. Hola Gonzalo, bueno, las personas nuevamente tienen una gran cantidad de liquidez por los estímulos que han dado los gobiernos centrales, en especial en Estados Unidos y en Latinoamérica. Lo que está ocurriendo es que las personas venían reprimidas, pero psicológicamente. El año pasado fue muy duro, las personas de pronto no salieron, no pudieron abastecerse de algunas cosas, y en este año, pues con la apertura económica y con los nuevos cuidados y la vacunación, han podido salir a hacer lo que no hicieron el año pasado. Sin embargo, tienen que tener algo de prudencia. Si bien las campañas del Black Friday, de días sin impuestos para comprar, sin IVA, por ejemplo, sirven, es importante que las personas no se sobreendeuden y que entiendan que la crisis todavía no ha terminado. Es normal que esta Navidad sea mucho más efectiva, digamos, en términos de consumo que la del año pasado, pero todavía hay unos riesgos adicionales muy importantes. Entonces, la recomendación es que no se enloquezcan este diciembre, que todavía hay varias cosas que cuadrar. Los datos de empleo han estado mejorando en general, pero la economía todavía no está a los niveles de prepandemia. Bien, continuamos en Foro de la Voz de América en Estados Unidos. Estas Navidades transcurren en medio de desafíos económicos provocados, como asegura la Casa Blanca, entre otras razones, por la pandemia, que no ha logrado ser combatida del todo y sigue imponiendo traba en la apertura total del comercio. Se suma a esto un repunte en los casos de COVID-19 y una fuerte alza en los precios de los combustibles. Bien, continúan con nosotros el doctor Tulio Rodríguez, economista y analista financiero, y Andrés Moreno, asesor económico y bursátil. Vamos a empezar nuevamente a meter el bisturí aquí. Andrés, ¿crees que el gasto del consumidor en estas Navidades reactivará las economías en las Américas o se trata más bien de un fenómeno aislado? Bueno, sí lo va a reactivar. Los países latinoamericanos dependen mucho del comercio y hay mucha informalidad. El año pasado fueron fuertemente golpeados con las restricciones y las cuarentenas. Entonces el comercio claramente va a estar en aumento, pero casualmente tenemos a Omicron, entonces esta Navidad de pronto no va a ser tan fuerte como se hubiera pensado, dado los cuidados que tienen que tener las personas y los gobiernos. También se está empezando a bloquear un poco el turismo, precisamente para evitar que esta variante
genere una nueva ola de COVID-19 y afecte el sistema de salud. Pero sí es una manera de reactivarlo. Todos los gobiernos han estado intentando impulsar el consumo para impulsar la economía con miras a 2022. Por eso los datos de crecimiento que tienen esos países, en especial por ejemplo Colombia, van a liderar el crecimiento de la región, pero todavía hay muchos desafíos por solucionar. Muy bien, doctor Rodríguez. Ahora sí, usted ha dicho en varias ocasiones que Disney World es un buen barómetro, ¿no?, de la economía. Siempre lo ha mantenido. Ahora, ¿qué lectura hace usted en este momento? Bueno, en este momento tenemos que verlo con precaución. Desde el punto de vista del consumo específico, a la fecha las familias en los Estados Unidos planean gastar un entorno de $997 en promedio en lo que son sus compras y entretenimiento navideño. Eso se compara con $1.047, que fue lo que se alcanzó en el año 2019. Hay una variación hacia la baja, pero no es una variación significativa. Todo esto, como decía el colega allá en Colombia, es muy cierto. Nosotros hemos estado durante meses encerrados, reprimidos, hay consumo reprimido y además de eso, como les mencionaba antes, tenemos escasez. Los puertos en California están colapsados, toda la cadena de suministro se interrumpió y todo lo que está llegando no se puede descargar a la misma velocidad. Ahora, a eso le vamos a acompañar con otra situación, que es un termómetro que tenemos que ver. Estiman los comerciantes en los Estados Unidos que el 45% de los compradores, o ahora en la época navideña, plantean usar ese servicio que se llama compre ahora y pague después. O sea, que les van a dar los mismos establecimientos los créditos para incentivar. Esto es una cosa muy peligrosa, particularmente en los momentos actuales. Nosotros vamos a ver, sin lugar a duda, en los próximos meses un alza en las tasas de interés. El Treasury, lo que se llama el Treasury de un mes, ese es el controlador. Eso lo van a comenzar a soltar los federales. No, uno no puede anticipar exactamente cómo lo van a soltar, en qué escalas, pero eso va a tener un impacto directo en el cobro de las tarjetas de crédito, en el cobro del financiamiento de un automóvil, en el cobro de las tasas de interés que tienen el financiamiento de una casa, y usted va a ver inmediatamente mermado de alguna manera su poder adquisitivo por el alza de las tasas de interés que han estado cercanas a cero durante mucho tiempo. Todas estas cosas están pasando simultáneamente con un incremento Claro. que no tiene nombre de los niveles de la deuda en los Estados Unidos. Nosotros ya estamos llegando a los niveles de 30 trillones de dólares y eso en un momento dado tiene consecuencias. Es una suma verdaderamente, o sea, es impresionante lo que estás mencionando. Pero ahora tenemos una pregunta de nuestra afiliada en Colombia, Cable Noticias. ¿Cuáles son los factores que llevaron a la actual crisis global de desabastecimiento y que tiene efectos que no solamente se han sentido en Estados Unidos, sino también en buena parte de América Latina? ¿Y cómo permea esta situación las compras en esta época del año? Andrés, tu respuesta, Cable Noticias. Bueno, realmente con la pandemia se perdieron muchos puestos de trabajo y muchas cadenas de logística también fueron interrumpidas. Cuando se reabre otra vez la economía, esas cadenas no se construyeron en la misma velocidad en que se destruyeron. Entonces, por ejemplo, en los puertos, realmente está llegando una gran cantidad de mercancía y no había cómo despacharla porque adicionalmente hay protocolos, hay horarios, no puede haber mucha gente trabajando al tiempo, en fin, es una completa desorganización que hay en el momento en que se empieza otra vez a reabrir todo. Entonces vemos desabastecimiento, vemos que, por ejemplo, en China no hay microprocesadores, por ejemplo, para hacer celulares. En general las materias primas por eso también se dispararon, porque como no había aluminio, no había plata, no había cobre, no había bronce, entonces pues los precios empezaron a dispararse. Entonces nunca había habido un apagón mundial de economía, esto no existía ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, y al prender motores, pues los países no estaban tan preparados para volver a recibir todo el comercio internacional como fuera antes. Va a tener algunos meses en estabilizarse, en especial cuando hay unas restricciones sanitarias y cuando el pleno empleo llegue. Pero los puertos tienen una gran cantidad de mercancía, como decía mi colega, y realmente ha sido muy difícil despachar toda esa cantidad de volumen que hay. Bien, ahora, tú me preguntabas, ¿cómo el comercio, cómo esto de reactivar el consumo hace que eso mejore? Pues en la medida que la gente empieza a despachar inventarios,
que empiezan a consumir, que empiezan a quitarse lo que hay guardado en las bodegas, pues le da cupo a que empiecen a llegar todo esto que está en los puertos o que está por llegar a los países. Continuamos en Foro y continúa con nosotros el doctor Tulio Rodríguez, economía y analista financiero, y Andrés Moreno, asesor financiero. Doctor Rodríguez, la pregunta es, los problemas de la cadena de suministro, mira qué interesante, siguen siendo un gran desafío, ¿no?, para la economía. Ahora, gigantes como Amazon y Apple se han salvado, si se quiere, de esta crisis, pero ¿qué lección o advertencia puede desprenderse de todo esto, doctor? Bueno, esta pregunta es bien interesante porque la respuesta es una sola y es una respuesta que atenta a la forma como hemos conducido toda la sinergia mundial en los últimos años. Nosotros hemos ido hacia un proceso que se llama la globalización. ¿Qué significa la globalización? Un solo mundo que es interdependiente, pero donde las compañías son mucho más grandes que los países. Tú tienes todas estas compañías digitales que tienen 4 billones, 5 billones de suscriptores, de miembros. Son compañías enormes. Entonces, cuando eso se interrumpe de alguna manera, y les cuento qué es la cadena de suministro de la que estamos hablando. En inglés se dice supply chain. Eso lo que significa es que en China se ensambla una cantidad de productos, pero muchos de esos productos tienen muchos componentes. Esos componentes vienen de distintas partes del mundo. Al no llegar los componentes a China a tiempo, porque las fábricas a su vez en las distintas partes del mundo están interrumpidas, y si no se interrumpieron y tenían inventario, no había la logística para despacharlo, entonces se interrumpe. Tú estás funcionando, las fábricas funcionan hoy en base a una cosa que se llama justo a tiempo, just in time, de manera que tú solamente haces las compras de suministro para fabricar las órdenes que tienes que terminar ese mes, de forma de no sobrecargarte de inventario y reducir tus costos financieros, manteniendo los inventarios al mínimo. Todo eso se interrumpe, todo ese proceso está totalmente colapsado y eso va a tomar tiempo. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, países como los Estados Unidos tienen que comenzar a pensar si realmente esa dependencia, que en un principio empezó por los factores de mano de obra de China, es una dependencia que es aceptable. Hoy en día vamos a unas tecnologías muchísimo más agresivas donde la participación del factor humano es mucho más reducida. Y cuando tú tienes una inyectadora de plástico que vas a reproducir menos cantidades, pero básicamente totalmente automatizada, a lo mejor tú vas a ir a un proceso donde muchas de las fábricas de alguna forma regresen al sitio de los mercados. Claro, hasta cierto punto, Tulio, creo que esto se llama como aquella canción Triste Navidad, ¿no? Si se quiere ver desde el punto de vista económico. No sé, yo no la llamaría Triste Navidad, sino yo la llamaría un llamado de alerta, porque en la medida que estamos más interconectados y que avanzamos más, nos hacemos más dependientes. Claro, y cuando hay un problema y toda la cadena está conectada, el problema se refleja en todos. Yo no creo que la Navidad va a ser triste y no quisiera dar ese mensaje. Particularmente en los Estados Unidos va a haber suministro. Obviamente, cuando el mercado se pone nervioso en un país como los Estados Unidos, donde los anaqueles siempre están llenos, entonces a veces la gente se precipita antes de tiempo. Ahora, el mayor problema que nosotros confrontamos como nación y que confronta el mundo entero es la inflación. Si la inflación toma lugar, en ese momento ahí sí hay disrupción de todos los valores. Muy bien. Mira, perdona, tenemos una pregunta de nuestra afiliada TN23 en Guatemala. Escuchemos. La economía centroamericana se ha visto golpeada por la pandemia, el cambio climático y las crisis políticas y económicas. ¿De qué manera en estas fiestas podrían recuperarse los pequeños y medianos comerciantes que viven de sus negocios? Bueno, Andrés, ¿tu respuesta? Bueno, la economía de los países latinoamericanos, y digo desde México hasta el sur de Argentina, depende mucho de la informalidad y del comercio.
Infortunadamente, cuando empezó la pandemia no tuvimos líderes adecuados que nos lograran educar y guiar hacia proteger la economía. Hay que entender que la economía financia la salud. Ya en estas instancias donde ya hemos aprendido, tenemos una pedagogía adecuada para cuidarnos, hay que darle prioridad a estas familias que tú dices. La realidad es que el autocuidado es clave, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Lo que toca impulsar es que las personas traten de seguir con su vida normal, no más cuarentena, no más bloqueos. Ya el sistema de salud está mucho más fortalecido que antes, ya hemos aprendido. Antes, hace año y medio, no teníamos ni idea qué era esto, ahora ya sabemos. Entonces, lo mejor es que el comercio, que es donde viven tantas familias y donde las personas buscan muchas veces su día a día, tiene que ser una prioridad. Entonces, en estas Navidades, gobernantes, alcaldes, empresarios, por favor, permitan el comercio con cuidados sanitarios, eso sí, lavadoras de manos por todo lado, venta de mascarillas y algún distanciamiento social. Ampliemos los horarios, hagamos horarios de 24 horas para que toda esta gente pueda vender y poder tener una Navidad tranquila. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, los estadounidenses tienen dinero para gastar esta Navidad y Año Nuevo, incluso si los precios son más altos, según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos. Bien, continúan con nosotros el doctor Tulio Rodríguez, economía y analista financiero, y Andrés Moreno, asesor financiero también. Ahora, tenemos una pregunta de nuestra afiliada BDM Radio en Venezuela. La crisis que ha provocado toda esta pandemia, ¿es posible que sea subsanada o que por lo menos se le pueda hacer una caricia a la economía a través de las criptomonedas? Una caricia a través de la criptomoneda. Tulio, tu respuesta. La criptomoneda es un tema muy interesante y totalmente distinto. Las criptomonedas llegaron para quedarse. Sin embargo, por primera vez, los gobiernos están comenzando a hacer lo imposible para regular a las criptomonedas. Y mira, un país tiene fuerza militar, un país tiene la moneda que maneja, como es el caso del dólar, y un país tiene su mercado de consumo. Esos son sus tres soportes de fortaleza. Si tú a un país lo atacas y le quitas la moneda, que es lo que pasaría con una criptomoneda, lo debilita significativamente. Yo creo que esto se va a dividir y las criptomonedas van a ser tomadas por los propios países. ¿Qué significa esto? Yo me imagino un euro digital, yo me imagino un dólar totalmente digital y que sean las mismas casas emisoras de monedas de los países, los bancos centrales, los que van a controlar las criptomonedas. Por sí solas, yo no creo que las van a dejar funcionar, porque entonces los gobiernos centrales perderían mucho control. Y la función de los gobiernos es perpetuarse, lamentablemente. Y eso es una crítica que yo le hago de manera muy central a los gobernantes. Hay un tema adicional que no me han preguntado y sí lo quiero tocar, que tiene que ver con el mercado bursátil. El mercado bursátil en los Estados Unidos es un indicador muy importante de cómo es la salud de la economía. Latinoamérica y los Estados Unidos no son iguales. Latinoamérica está acostumbrado a manejar conceptos de altas tasas de interés, conceptos de inflación, conceptos de desempleo. En los Estados Unidos esos tres conceptos no se manejan bien. De hecho, los Estados Unidos, como han sido un país tan sólido en esos conceptos, son mucho más frágiles que Latinoamérica cuando esas cosas vienen. Hay una cosa que se llama la relación precio-ganancia, PI, que es lo que mide el mercado de las distintas empresas. Esa relación está cambiando y está por encima de un promedio histórico muy grande. Nosotros tenemos un mercado de valores a unos niveles muy altos y es importante preguntarse si no estamos ante un posible cambio. Ese posible cambio también puede traer unas consecuencias y esas consecuencias lo único que tienen los Estados Unidos para resolverla es el valor de los federales, que es imprimo dinero, quito dinero, subo la tasa o bajo la tasa. Y esas son las cosas que es como un fantasma que está sobre todos nosotros. Yo veo el futuro de los próximos 2 años, lo veo con sus altos y bajas, pero vamos a ir razonablemente bien. De ahí en adelante no es predecible. Ahora, Andrés, ¿crees que existen peligros en las empresas y las economías en general si los precios suben demasiado? Porque los consumidores pueden dejar de comprar, ¿no?
El peor cáncer que tiene una economía es la inflación. Cuando hay inflación, la brecha entre comillas, ricos y pobres se amplía mucho más. Los servicios como la educación, como la salud, tienden a aumentar mucho más rápido. El poder adquisitivo disminuye en las personas más pobres. No pueden adquirir estos servicios o estos productos de educación tan fácilmente. Adicionalmente, a un inversionista le queda mucho más difícil entrar a invertir en un país porque no sabe cuánto hace la tasa de inflación. Adicionalmente, empiezan a moverse las tasas de interés y en general a un pensionado, por ejemplo, o personas que reciben aumento salarial vía inflación, pues también son afectados porque hay unos bienes y servicios, sobre todo de lujo o sobre todo que son supremamente importantes para la humanidad, como los alimentos y en algunos casos la salud, que suben más de precio. Entonces la inflación tiene que ser evitada a nivel mundial. Estados Unidos y países latinoamericanos no pueden permitir que sus países tengan inflación. Mira, Andrés, muy rápidamente, ya que el doctor Rodríguez mencionó el tema bursátil, los mercados en América Latina, tu opinión, tu lectura para el 2022. Están absolutamente subvalorados. Las bolsas de Latinoamérica están a unos precios muy atractivos de inversión y si comparamos con las bolsas de Estados Unidos que están en máximos históricos y sobrevaloradas, pues realmente en algún momento el inversionista internacional se va a darse cuenta que teniendo una mayor prima de riesgo puede venir a países como Perú, como Chile, como México, como Colombia, como Brasil e invertir. Estamos como hace 20 años, estos países nadie los quiere ver, pero es donde están las oportunidades de rentabilidad, porque son países que van a crecer mucho más rápido que las demás grandes economías y sobre todo no han descontado ya el crecimiento económico y la pospandemia. Los países desarrollados ya descontaron eso, los latinoamericanos todavía no. Así que acá hay oportunidades en las bolsas latinoamericanas. Con el permiso, yo quisiera acotar algo que claro está diciendo que sí. antes, que me parece muy interesante lo que él está comentando. Porque las cosas cambian de un momento a otro. ¿Qué proveen los Estados Unidos? Estabilidad política, seguridad y crecimiento. Entonces, el riesgo es mucho menor. En consecuencia, los rendimientos también son menores de las oportunidades. ¿Qué provee Latinoamérica? Latinoamérica hay un poco más de sobresalto en lo cuanto a la estabilidad y por eso que los rendimientos son mejores. Pero fíjense lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una crisis política, tenemos una crisis monetaria, tenemos una crisis de salud. Todas estas cosas, crisis y oportunidad, son un sinónimo. Y en el anagrama chino, para explicar crisis y oportunidad, es el mismo, significa lo mismo. Esto pudiera ser, como muy bien menciona mi colega allá en Colombia, una gran oportunidad para Latinoamérica si sabemos aprovecharla. Allá tenemos otro tipo de inestabilidades y otro tipo de circunstancias, pero es un gran momento. Pero, claro, un gran momento. Muy bien. Les deseo a ambos una feliz Navidad, también al doctor Tulio Rodríguez y Andrés Moreno. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Expertos consultados por La Voz de América ven poco probable que en 2022 se logre alcanzar un acuerdo político que conduzca a una solución a la compleja crisis en la que está inmersa Venezuela. La politóloga Ana Milagros Parra considera que aunque Venezuela es un país muy impredecible, no ve que la dinámica vaya a cambiar radicalmente y estima que el próximo año será la continuidad del 2021. Un gobierno que se va a seguir estabilizando, que va a seguir implantando esta economía que no es necesariamente socialista, es todo lo contrario, y una oposición totalmente dividida que no se decide en un curso de acción y una población resignada que no ve líder en la oposición. La población venezolana tiene una gran apatía con lo que pasa políticamente en el país y está enfocado en hacer su día a día. En tanto, el politólogo Anderson Sequera coincide y agrega que el chavismo volverá fortalecido a las negociaciones con la oposición en México e incluso pedirán con más fuerza el levantamiento de sanciones por parte de la comunidad internacional. Al final, lo que complica y lo que hace que la posibilidad de un acuerdo político en el año 2022 sea tan baja es el mismo problema de fondo que hemos tenido en las negociaciones de los últimos años. ¿Qué le puede ofrecer la oposición democrática al chavismo que sea mucho más atractivo que presidir dictatorialmente un país que está geoestratégicamente ubicado para sus negocios turbios y que es rico en recursos naturales? En varias ocasiones, distintos funcionarios del gobierno de Venezuela han insistido en que la oposición no volverá al poder en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Ministerio de Salud de Nicaragua publicó una serie de 36 boletines epidemiológicos correspondientes al año 2021, en los cuales revela algunos datos sobre el comportamiento del COVID-19 y de otras epidemias como el dengue, la malaria y la neumonía. Sin embargo, las autoridades ocultaron deliberadamente los datos sobre los fallecimientos por neumonía y que serían atribuibles a la pandemia del COVID-19, como ocurrió en mayo de 2020, cuando suspendió la publicación en línea de estos documentos de salud pública. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a La Voz de América que la estrategia de la autoridad sanitaria es incomprensible. Consistente con la estrategia que el MINSA ha seguido de ocultar toda la pandemia. O sea, el MINSA ha tratado de ocultar la pandemia desde un muy principio, basado en la política que el gobierno por alguna razón tomó, que nunca ha sido de carácter pública. La última vez que el Ministerio de Salud publicó los boletines epidemiológicos fue en mayo del año pasado, cuando los médicos independientes alertaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía, que en realidad señalaron se trataba de fallecimientos a causa del COVID-19, pero que las autoridades calificaron como neumonía típica. El epidemiólogo Leonel Argüello advirtió de la necesidad de avanzar prioritariamente en el proceso de vacunación ante la aparición de nuevas variantes en la región. El gobierno tiene que reconocer lo que está pasando en el mundo, pues. Tiene que reconocer que ha muerto una cantidad de gente enorme, más de 8.000 el año pasado, ¿verdad? Y ahorita no sabemos, porque no han publicado los datos oficiales para poder hacer el análisis del exceso de mortalidad, pero si no hay un reconocimiento de que tenés un desastre. Los boletines también revelan que durante los primeros 20 meses de pandemia, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud realizó un total de 128.163 pruebas PCR para identificar el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19, y que en su primer año dejó un saldo negativo de unos 900 fallecidos, y durante este 2021 son 3.075 los muertos, según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La reunión entre los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Guillermo Lasso, en Cartagena fue rápida y productiva. Ambos mandatarios firmaron acuerdos para incrementar el comercio y unificar procesos como los certificados sanitarios para lograr mayor agilidad en los pasos fronterizos. El presidente Duque señaló: de tal manera que la reactivación económica vaya de la mano con el control de la pandemia del COVID-19. El apoyo mutuo de los dos países para lograr el combate a la delincuencia transnacional ha dado como resultado el golpe a bandas de narcotráfico con incautaciones de más de 159 toneladas de droga entre enero y octubre de este 2021, según datos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, como lo afirma el presidente Lasso. Colombia y Ecuador han renovado su compromiso en el combate a la delincuencia organizada transnacional, al narcotráfico y sus delitos conexos. El presidente Iván Duque también ofreció la ayuda en el plan de mejoramiento del sistema carcelario de Ecuador. Y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de apoyar toda la reforma al sistema carcelario que está liderando en el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso agradeció todo el apoyo de Colombia para el ingreso en la Alianza del Pacífico, de la cual esperamos ser Estado parte muy temprano en el 2022. También se anunció la apertura de una oficina binacional de innovación en Israel. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Representantes de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia precisaron en su balance anual que este sector alcanzó un 4% de crecimiento el 2021, una cifra que consideran insuficiente respecto al nivel de actividad previo a la pandemia. Según el presidente de esta entidad, Ivo Blasicevic, la recuperación de la industria para el próximo año está en riesgo. Existe un riesgo, primero, de que haya un deterioro de la demanda, de los ingresos, y eso genere un deterioro de la demanda interna, y eso podría generar una deflación. Y lo que nos preocupa a nosotros es el cierre de empresas. Los factores que dificultan la recuperación de la economía boliviana, según detalló el presidente de la Cámara de Industrias, son los conflictos sociales y políticos, la falta de liquidez en el mercado, el avance lento en la campaña de vacunación, el encarecimiento en la logística de importación, la informalidad y el contrabando, este último considerado un mal crónico. Al respecto, el jefe de representaciones empresariales de la Cámara de Industria y Comercio, Ian Miranda, explicó a La Voz de América cuál es la situación del contrabando en el país. El
contrabando sigue siendo un problema continuo, más aún por la situación económica de Argentina y Brasil. Hay que tomar en cuenta la devaluación de sus monedas que permite al contrabandista poder comprar productos por un margen del 50, incluso 60% más barato de lo que se puede vender formalmente en el país. Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Arce se mantiene optimista respecto al crecimiento de la economía nacional. Así lo manifestó el ministro Marcelo Montenegro. Hay una performance de recuperación muy importante. En este contexto y tomando en cuenta algunas proyecciones de organismos internacionales, expertos consideran que Bolivia recién percibirá una mejor recuperación en 2023. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El acceso a las vacunas continúa siendo un problema preocupante para muchos países de América Latina, según alertan desde la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Por eso su directora, Carissa Etienne, insistió en la necesidad de abordar un plan conjunto con organismos públicos y privados para agilizar la distribución de las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde el acceso es mucho más difícil. En ese sentido, recordó que los países deben tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, los científicos y los reguladores, cuyo trabajo es revisar minuciosamente la seguridad y eficacia de los medicamentos, además de recomendar cuándo, dónde y cómo desplegarlos. Pero el mayor problema es la dificultad que tienen muchas naciones, especialmente las más vulnerables, para asegurar las vacunas para su población, ya que en la mayoría de los casos no se cuentan con los recursos necesarios para adquirir los medicamentos. Es por eso que Etienne insistió en la importancia de ampliar la capacidad de producción regional para que los países no sigan dependiendo de la importación de productos farmacéuticos. La clave, asegura, es que la región siga trabajando unida con el objetivo de aplacar la curva de contagios y poner fin a la pandemia. Con todo, desde la OPS también instan a los gobiernos de la región a emplear todos los recursos disponibles para controlar el virus, ya sea con la administración de las vacunas, con las mascarillas, el distanciamiento físico o con el monitoreo continuo de los contagios, hospitalizaciones y muertes. Estas son las mismas recomendaciones que se han ido divulgando desde que empezó la pandemia, ahora hace casi 2 años. Sin embargo, el escenario ha cambiado en tanto que la mayoría de los gobiernos han relajado las restricciones, han permitido los viajes y las reuniones. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. El proyecto de casi $2.000 millones del presidente Joe Biden para afianzar las redes del bienestar social recibió un fatal golpe con las declaraciones del senador demócrata Joe Manchin cuando aseguró que no votará a favor de este proyecto, que es una de las prioridades del presidente Joe Biden. Durante su participación en el programa Fox News Sunday, Manchin, senador demócrata por Virginia Occidental, aseguró que siempre había tenido reservas sobre esa propuesta y que ahora, tras 5 meses y medio de discusiones y negociaciones, no podrá votar a favor de esta pieza de legislación. El senador Manchin mencionó algunos de los factores que le llevaron a tomar esta decisión, incluyendo los posibles perjuicios a la economía como la inflación, el aumento de la deuda y las amenazas de la nueva variante Omicron del coronavirus. En el programa, el legislador dijo textualmente: "Cuando uno tiene todas estas cosas llegando de esta manera, como están llegando ahora, siempre lo he dicho, si no puedo explicárselo al pueblo de Virginia Occidental, no puedo votar a favor. Le digo no a esta legislación, he intentado todo lo que sé hacer", añadió. La semana pasada, el presidente Biden prácticamente reconoció que las negociaciones se extenderían hasta el 2022 debido a la oposición de Manchin. Sin embargo, en anteriores ocasiones, el presidente Biden afirmó que Manchin reiteró su apoyo por un marco sobre el cual había consenso entre el senador, la Casa Blanca y otros demócratas. El domingo, Manchin aclaró que esas palabras eran del presidente Biden y no las suyas. Lo cierto es que todo este año Manchin ha sido un obstáculo para la aprobación de esta medida en el Senado cuando la Cámara Alta está dividida por la mitad. Cabe recordar que es sumamente inusual que un miembro del partido del presidente retire su apoyo a una iniciativa legislativa prioritaria. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Los expertos en salud pública de Estados Unidos advierten que la variante Omicron del COVID-19 se propagará exponencialmente luego de los viajes navideños que millones de estadounidenses ya han emprendido para reunirse con sus familiares, y se espera que continúen haciéndolo a lo largo de esta semana. En tanto, y en el resto del mundo, ante la amenaza que representa la nueva mutación del COVID-19, son muchos los países que están endureciendo sus medidas de seguridad sanitaria. En Europa, naciones como Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania se encuentran entre las que imponen restricciones en los desplazamientos. Por su parte, en Estados Unidos, algunos gobernadores han vuelto a imponer medidas de seguridad que ya habían levantado, y en días recientes ha habido varias cancelaciones de grandes eventos deportivos
eventos, conciertos e incluso espectáculos de Broadway han tenido que aplazarse por algunos repuntes de COVID-19. Con este panorama sobre la mesa y con el objetivo de incrementar la protección de sus comunidades, la administración Biden continúa aumentando sus programas de vacunación para que quienes todavía no han sido inmunizados puedan hacerlo. Además, las dosis de refuerzo también están a disposición de aquellos que ya son elegibles para recibirla y los expertos insisten en la importancia de obtener esta dosis luego de los primeros resultados de un estudio científico que determinaron que esta dosis de refuerzo proporciona en torno a un 85% de protección contra enfermedades graves. Se calcula que aproximadamente el 30% de los estadounidenses ya han recibido la vacuna de refuerzo. En medio de una nueva oleada de casos y hospitalizaciones por COVID-19, la semana pasada Estados Unidos rompió un nuevo récord al superar los 800.000 fallecidos por este mortal virus. Y expertos como el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, lamentó que dado el elevado porcentaje de escépticos a las vacunas, en cuestión de poco tiempo esa cifra se situará por encima del 1.000.000 de fallecidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.